Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz semana, mi querido pastor Lizardo, y feliz semana a nuestros amigos oyentes. Hoy es domingo, primer día de la semana según la Biblia. Hoy es domingo 20 de marzo. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección Cuidar al pueblo de Dios. Cuidar al pueblo de Dios. Vamos a ver qué aprendemos a través de la carta de los Hebreos en el día de hoy. A donde quiera que usted se encuentre, tome una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de comenzar la semana estudiando tu palabra. Hoy queremos aprender a cuidar al pueblo de Dios. Háblanos y ayúdanos a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el estudio de hoy, Cuidar al pueblo de Dios, se resalta mucho la hospitalidad. La Biblia da mucho realce a esta práctica y no solo ordena la hospitalidad como un deber, sino que presenta muchos hermosos cuadros del ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Para entrar en contexto con esto, vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versos 1 al 2, también Romanos capítulo 12, versículo 13, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, Tito 1, 8 y Primera de Pedro 4, 9. Vamos a mirar en estos textos qué papel desempeñaba la hospitalidad en la iglesia primitiva. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor Lizardo. Vamos a leer esa batería de textos bíblicos. Vamos a comenzar con Hebreos, el capítulo 13, los versos 1 y 2. Dice la santa palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora leemos a Romanos 12, versículo 13. Compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Ahora leemos a Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. También leemos a Tito 1:8. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y finalmente leemos a Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Muchísimas gracias, pastor. Cabe resaltar en este punto que el cristianismo era un movimiento en tránsito que a menudo dependía de la hospitalidad de cristianos y de no cristianos. El mandato "no se olviden de la hospitalidad" probablemente no se refiera simplemente a no pensar en hospedar a alguien, sino más bien a la negligencia deliberada. El apóstol Pablo no tiene en mente la hospitalidad solo para los hermanos en la fe. Él les recuerda a sus lectores que al recibir a extraños, algunos, sin saberlo, muchos hospedaron a ángeles. Probablemente tenía en mente la visita de los 3 hombres, Abraham y Sara. Pastor Denis y amigos oyentes, ofrecer hospitalidad implica compartir posesiones con otra persona y sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los creyentes se recordaran a los prisioneros en sus oraciones, sino también que les brindaran alivio mediante el apoyo material y emocional. Existía el riesgo de negligencia intencional hacia los presos. Quienes brindaban apoyo material y emocional a los condenados por la sociedad se identificaban con ellos. En cierto sentido, llegaban a ser socios de ellos y se volvían vulnerables al abuso social. Cabe destacar
que la exhortación de Pablo utiliza imágenes y terminología para animar a los lectores en lo que respecta a los presos. En primer lugar, el autor recuerda el apoyo de los mismos lectores a sus hermanos encarcelados en el pasado, y cómo éstos se habían vuelto compañeros de quienes habían sido expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones. En segundo lugar, el término maltratados se hace eco del ejemplo de Moisés, que eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Finalmente, Pastor Denis y amigos oyentes, el apóstol Pablo registra el ideal del amor fraternal. Les recuerda a los lectores también que somos partes del cuerpo de Cristo, es decir, compartimos las mismas condiciones humanas y deberíamos tratar a los demás como nos gustaría que los demás nos trataran a nosotros si nosotros estuviésemos en las mismas circunstancias. Por consiguiente, pastor, la gente debe brindar apoyo material y emocional también a los presos, mostrándoles que no fueron abandonados. Totalmente de acuerdo con eso que usted acaba de decir, Pastor Lizardo. Y bueno, ya al cierre, amigos oyentes, ¿qué más podemos hacer para que los que están en prisión, sean miembros o no de la iglesia, sean bendecidos por nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Escriba usted en la caja de comentarios alguna de esas ideas, compártala con nosotros. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy domingo 20 de marzo titulado Cuidar al cuerpo de Dios. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a ser hospitalarios. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a desarrollar ese amor fraternal que proviene del cielo. Oh Señor, fortalece nuestra fe y como pueblo ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.